¿Y si te dijera que un pequeño país africano desafió la lógica del castigo y convirtió a sus prisioneros en héroes? ¿Qué pensarías si supieras que, en pleno siglo XXI, una nación considerada durante décadas como rehén de la pobreza y el conflicto, decidió apostar todo a la redención de sus propios excluidos? Esta es la historia real de Burkina Faso, un país que, enfrentando el abismo, eligió un camino impensado: transformar a quienes la sociedad había marginado en la vanguardia de su renacimiento. Ibrahim Traoré, un joven capitán con nervios de acero y un sentido inquebrantable de urgencia nacional, tomó las riendas de Burkina Faso en uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Su llegada al poder no fue producto de una transición pacífica, sino el resultado de una sucesión de crisis: golpes de Estado, violencia armada, corrupción endémica y la sensación de que el país iba directo hacia la disolución. En ese contexto, Traoré tomó una decisión que, en cualquier manual de ciencia política o derecho, parecería una locura: liberar y reclutar a más de 15.000 reclusos para transformarlos en soldados. No se trataba solo de abrir las puertas de las cárceles. Era, en palabras del propio Traoré, un acto de fe en el potencial de redención humana. Era también una respuesta directa a la incapacidad del sistema judicial tradicional, heredado del colonialismo, para ofrecer algo más que castigo. Esta acción sacudió los cimientos del orden legal y social. Imagina a una sociedad donde, de pronto, miles de personas que habían sido estigmatizadas, juzgadas y descartadas, reciben no solo la oportunidad de servir, sino también de liderar. Las noticias recorrieron el Sahel y el mundo entero con incredulidad. Burkina Faso, el país que muchos daban por perdido, estaba intentando algo nunca antes visto en el continente africano. Antes de esta decisión, la mayor parte del territorio burkinés estaba bajo asedio de grupos armados. Las ciudades y aldeas vivían en constante miedo. Secuestros, saqueos y desplazamientos forzados eran el pan de cada día. Más de 500.000 de personas, sí, más de 500.000, habían tenido que abandonar sus hogares. Los mercados estaban cerrados, los niños no podían ir a la escuela y la economía se desplomaba. En ese contexto, la apuesta de Traoré era más que audaz. Era desesperada, pero también visionaria. Él no solo liberó a los prisioneros, sino que los sometió a un proceso intensivo de reeducación ideológica y disciplina militar. Durante semanas, estos hombres, y algunos pocos mujeres, pasaron por campos de entrenamiento donde no solo aprendieron a manejar armas, sino también a comprender el valor de la nación, la importancia de la reconciliación y las raíces de los conflictos que los llevaron a la cárcel. Pero, ¿qué significaba esto para la sociedad burkinesa? Para algunos, fue el inicio de una redención largamente esperada: la posibilidad de que quienes nunca tuvieron oportunidades pudieran por fin redimirse y defender su tierra. Para otros, era una amenaza: una militarización masiva que podría desencadenar nuevos ciclos de violencia y quizá destruir los frágiles avances democráticos logrados tras años de sacrificio. Este dilema no es nuevo en la historia. En la antigua Roma, por ejemplo, a los gladiadores esclavizados que sobrevivían a suficientes combates se les ofrecía la libertad, y algunos terminaron como defensores del imperio. En la Unión Soviética, durante la Segunda Guerra Mundial, prisioneros políticos y criminales fueron liberados para pelear en el frente oriental, en una apuesta desesperada por la supervivencia nacional. En ambos casos, la sociedad se dividió entre quienes veían esto como una traición a la justicia y quienes lo reconocían como un acto de pragmatismo ante la amenaza existencial. En el caso de Burkina Faso, el efecto fue inmediato. El nuevo ejército, compuesto en buena parte por antiguos reclusos, recuperó más del 90% del territorio nacional en menos de 2 años. Donde antes reinaba el terror, la actividad comercial reapareció. Las familias desplazadas comenzaron a regresar, reconstruyendo pueblos y ciudades enteras. Para muchos, fue como despertar de una pesadilla colectiva. Pero bajo la superficie, surgían nuevas preguntas. ¿Dónde está el límite entre la justicia y el autoritarismo?
Al armar a los marginados, ¿se corre el riesgo de crear una nueva élite militar, separada del resto del pueblo? ¿No es esto, acaso, el camino hacia una dictadura disfrazada de redención? Estas dudas se intensificaron cuando algunos de los antiguos prisioneros, ahora convertidos en oficiales, comenzaron a mostrar signos de poder excesivo en sus regiones. Sin embargo, la historia de Traoré y su reforma radical no puede entenderse sin mirar las raíces profundas del conflicto. Burkina Faso, llamado antes Alto Volta, fue una colonia francesa durante más de 6 décadas. Su sistema judicial, su administración pública y hasta su idioma oficial fueron impuestos desde el exterior. Tras la independencia, en 1960, el país nunca logró sacudirse del todo esas cadenas. El sistema de justicia seguía siendo punitivo, no reparador. Las cárceles estaban llenas de personas condenadas por delitos menores, la mayoría de ellos jóvenes sin acceso a educación, empleo ni oportunidades de movilidad social. El castigo, más que la reintegración, era la norma. De hecho, según informes de organizaciones internacionales, más del 70% de los reclusos estaban allí por delitos como pequeños robos o infracciones menores, no por crímenes violentos. En este contexto, la apuesta de Traoré puede verse como un grito de independencia, no solo frente a los grupos armados, sino también frente a un modelo de justicia que nunca fue realmente africano. Al transformar el castigo en oportunidad y la exclusión en integración, Burkina Faso desafió siglos de tradición legal importada. Pero, ¿es posible redimir colectivamente a 15.000 personas y convertirlas en defensores de la nación sin caer en nuevos peligros? La experiencia internacional ofrece ejemplos mixtos. En Colombia, por ejemplo, la reintegración de excombatientes de las FARC es un proceso ongoing, lleno de retos y tensiones. Algunos han logrado rehacer sus vidas, otros han retomado las armas. La clave, según expertos, reside en el acompañamiento social, educación, empleo y, sobre todo, una sociedad dispuesta a aceptar que el pasado no define para siempre el futuro. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la Comisión de Verdad y Reconciliación apostó por el perdón y la integración, en vez del castigo masivo. El resultado fue una transición pacífica, aunque con heridas aún abiertas. En Ruanda, después del genocidio de 1994, miles de perpetradores fueron liberados bajo programas de reintegración comunitaria, con resultados diversos. Algunas comunidades lograron la reconciliación, otras sufrieron nuevos brotes de violencia. Volviendo a Burkina Faso, la apuesta de Traoré no fue solo militar. Paralelamente al reclutamiento de exreclusos, el gobierno lanzó campañas de alfabetización, talleres de reconciliación y proyectos de integración económica. Organizaciones locales e internacionales ofrecieron apoyo psicológico y formación profesional, intentando evitar que la reinserción fuera solo un uniforme y un arma. Sin embargo, los desafíos eran enormes. Muchos de los exreclusos provenían de comunidades que los rechazaban. El estigma social no desaparece de la noche a la mañana. Algunos familiares temían su regreso, otros los recibieron con reservas, y unos pocos con alegría. El trabajo comunitario se volvió crucial. Líderes religiosos, ancianos y maestros fueron convocados para mediar en la reintegración y reducir la posibilidad de conflictos locales. En este proceso, Burkina Faso enfrentó dilemas éticos profundos. ¿Puede una sociedad perdonar masivamente, o el perdón debe ser caso por caso? ¿Qué hacer con quienes no quieren reintegrarse, o con aquellos que reinciden en la violencia? El gobierno estableció tribunales comunitarios para mediar en estas situaciones, inspirándose en modelos de justicia tradicional africana, donde la reparación y la reconciliación importan tanto como la sanción. Mientras tanto, la comunidad internacional observaba con asombro y escepticismo. Francia, la antigua potencia colonial, temía que el experimento burkinés inspirara a otros países de la región a desafiar el orden establecido. Organizaciones de derechos humanos advertían sobre el peligro de militarizar la sociedad
y de concentrar el poder en manos de quienes, hasta hace poco, estaban fuera del sistema legal. Otros, sin embargo, veían en Burkina Faso un laboratorio de justicia innovadora, capaz de romper el ciclo de dependencia, exclusión y violencia. La pregunta de fondo sigue siendo: ¿puede una nación renacer confiando en sus propios marginados, o esta apuesta la lanzará hacia nuevas formas de caos y exclusión? Los riesgos son reales. Si el experimento fracasa, Burkina Faso podría perderlo todo: la estabilidad recuperada, la confianza social y hasta su soberanía. Podría convertirse en una advertencia para el continente entero, un ejemplo de que la redención colectiva, sin garantías, puede conducir al desastre. Pero si triunfa, el país podría sentar un precedente histórico. Sería la primera nación del África subsahariana en demostrar que la justicia no es solo castigo, sino también reparación y reintegración. Este logro iría más allá de lo militar. Sería un triunfo de la dignidad humana, la autonomía y la capacidad de transformación social. Imagina un Burkina Faso donde los niños vuelven a la escuela, los mercados florecen y las comunidades, antes divididas por el miedo y la sospecha, se unen en torno a un nuevo proyecto nacional. Imagina una generación de jóvenes que, al ver a quienes alguna vez fueron marginados ahora liderando la reconstrucción, se convence de que el cambio es posible. Sin embargo, la tensión persiste. ¿Qué pasará si los exreclusos, ahora armados y organizados, deciden reclamar más poder o resistirse a la desmovilización? ¿Y si el liderazgo de Traoré se debilita o cae en manos de facciones menos comprometidas con la reconciliación? Para reducir estos riesgos, el gobierno burkinés ha implementado medidas concretas. Primero, la formación de los nuevos soldados incluye módulos de derechos humanos, resolución de conflictos y ética militar. Segundo, cada unidad militar cuenta con observadores civiles encargados de monitorear el comportamiento y prevenir abusos. Tercero, se ha creado un fondo de reintegración laboral para quienes, tras su servicio, deseen incorporarse a la vida civil como emprendedores, agricultores o técnicos. A nivel local, se han formado comités de vigilancia ciudadana que colaboran con las autoridades para identificar posibles focos de conflicto y mediar antes de que escalen. Estos comités, inspirados en las antiguas asambleas de aldea, han tenido cierto éxito en resolver disputas y promover la reconciliación. El impacto psicológico en los propios exreclusos también es significativo. Algunos han manifestado sentirse, por primera vez, parte de una causa mayor. Otros luchan con traumas pasados y la presión de demostrar que merecen la segunda oportunidad recibida. El acompañamiento psicológico y social es, por tanto, tan importante como la disciplina militar. Este modelo de reintegración forzada y redención colectiva es observado con atención por países vecinos, como Malí y Níger, que enfrentan retos similares: vastos territorios fuera de control estatal, presencia de grupos armados y sistemas judiciales heredados del colonialismo, incapaces de ofrecer soluciones duraderas. En el plano internacional, el debate es intenso. Para algunos analistas, Burkina Faso está sentando las bases de una nueva soberanía africana, menos dependiente de Occidente y más enraizada en las tradiciones comunitarias. Para otros, es un experimento peligroso que puede desembocar en una nueva forma de autoritarismo militar. La realidad probablemente esté en algún punto intermedio, dependiendo de la capacidad del país para equilibrar fuerza y reconciliación. No hay garantías de éxito, pero sí lecciones valiosas. La primera, que la justicia no puede ser solo castigo. Debe ofrecer caminos de reparación y reintegración. La segunda, que la estabilidad no depende únicamente del control militar, sino también de la inclusión social, la educación y la creación de oportunidades reales para todos. La tercera, que la vigilancia ciudadana y la transparencia institucional son indispensables para evitar que el poder militar derive en abuso o represión. En la historia reciente de Burkina Faso, encontramos ecos de luchas universales. Cada sociedad enfrenta sus crisis y fracturas: marginación, desigualdad, violencia institucional. La diferencia está en cómo se responde.
Ignorar el ejemplo burkinés sería desperdiciar la oportunidad de repensar el destino propio, de transformar el dolor en dignidad compartida. La experiencia de Traoré y su país no es solo una advertencia, sino también una promesa. Si la audacia y la confianza en la capacidad humana para cambiar pueden abrir nuevas sendas, entonces quizá haya esperanza para otras naciones atrapadas entre la exclusión y la violencia. Sin embargo, el riesgo siempre acecha. La historia está llena de ejemplos donde el poder militar, una vez concentrado, se resiste a ceder espacio a la democracia y la libertad. Por eso, el futuro de Burkina Faso depende de mantener vivo el espíritu de la revolución. No dejar que la redención se convierta en coartada para el abuso, ni que la justicia se reduzca a un acto de fuerza. La vigilancia ciudadana, la participación comunitaria y el compromiso con la educación y el desarrollo son los verdaderos pilares de una transformación duradera. En última instancia, la pregunta queda abierta para todos. ¿Qué estamos dispuestos a arriesgar por una justicia verdaderamente transformadora? ¿Seremos espectadores pasivos o protagonistas de un cambio profundo? La historia de Burkina Faso es, al mismo tiempo, un espejo y un desafío. Cuando Ibrahim Traoré liberó y reintegró a más de 15.000 prisioneros, el mundo observó entre el asombro y el escepticismo. Hoy, el país ha recuperado casi toda su tierra, pero el mayor logro es haber demostrado que el destino no está escrito en piedra. La clave está en no olvidar nunca la lección. La justicia más valiosa es la que repara, la que transforma el dolor en esperanza y al marginado en constructor de futuro. Burkina Faso nos invita a cuestionar nuestros propios modelos y a imaginar sociedades más valientes, más inclusivas y menos atadas al pasado. Así, una historia africana se convierte en un llamado urgente a la acción global. Cada decisión cuenta, cada oportunidad de redención es una apuesta por el mañana. ¿Cómo responderemos nosotros cuando llegue nuestro propio momento?